Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Sé que últimamente he estado un poco desaparecida, pero créanme, he estado trabajando en algo realmente genial que estoy ansiosa por compartir con ustedes. Y hoy, ese día ha llegado. Hoy vamos a hablar de algo que me fascina personalmente, Turquía. Pero no Turquía como destino turístico obvio con la Capadocia y Santa Sofía. No vamos a explorar un lado de Turquía que quizás no esperabas. Vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, pero con un enfoque especial. Vamos a hablar de periodistas, esos personajes que a menudo de forma inesperada, se han robado el show y conquistado nuestros corazones en estas producciones. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de estos personajes, analizando por qué son tan cautivadores, cómo influyen en las tramas y, lo más importante, cómo reflejan, o a veces desafían, la realidad del periodismo en Turquía y en el mundo. Así que si eres fan de las series turcas, si te interesa el periodismo o simplemente te gusta descubrir historias fascinantes, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño favor: si te gusta el contenido que hago, por favor, suscríbete al canal. Me ayuda un montón a seguir creando vídeos como este. Y ahora sí, comencemos. A ver, pensemos en series turcas. Probablemente lo primero que se te venga a la mente sean romances apasionados, intrigas familiares, dramas históricos y paisajes impresionantes. Y sí, todo eso es parte del encanto de estas producciones. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en la representación de los periodistas en estas series? A menudo son personajes secundarios, pero a veces, y cada vez más, se convierten en figuras clave en el desarrollo de la historia. Lo curioso es que la imagen del periodista en las series turcas es bastante variada. Podemos encontrar desde el periodista idealista, comprometido con la verdad y dispuesto a arriesgarlo todo para denunciar la corrupción y la injusticia, hasta el periodista sensacionalista, que solo busca la primicia a cualquier precio, sin importarle las consecuencias. Y por supuesto, también tenemos el periodista que está atrapado en medio de estos dos extremos, luchando por mantener su integridad en un entorno cada vez más polarizado y complicado. Uno de los aspectos más interesantes de estos personajes es cómo se enfrentan a los desafíos del periodismo moderno. En muchas series vemos cómo los periodistas luchan contra la censura, la desinformación y la presión política. Se enfrentan a dilemas éticos constantes, teniendo que decidir entre proteger sus fuentes, publicar información comprometedora y mantener su seguridad personal. Estas situaciones reflejan, en cierta medida, los desafíos reales que enfrentan los periodistas en Turquía y en muchos otros países del mundo. Pensemos, por ejemplo, en *Ezel*. Si bien la trama principal gira en torno a la venganza, hay personajes secundarios que son periodistas y juegan un papel crucial en la exposición de la corrupción y los secretos oscuros que rodean a los protagonistas. Ellos, con su valentía y determinación, nos recuerdan la importancia del periodismo como herramienta para la rendición de cuentas y la transparencia. Pero profundicemos un poco más en este ejemplo. En *Ezel*, los periodistas no son simplemente un recurso narrativo para avanzar la trama. Son personajes con sus propias motivaciones, miedos y ambiciones. A menudo vemos cómo sus vidas se entrelazan con las de los personajes principales de una manera inesperada. Uno de los periodistas, por ejemplo, puede estar investigando un caso que está directamente relacionado con la venganza de Ezel, lo que lo convierte en un objetivo tanto para Ezel como para sus enemigos. Esta dinámica añade una capa adicional de tensión y complejidad a la historia. Además, la serie explora cómo los periodistas pueden ser manipulados o corrompidos por el poder. Algunos personajes intentan sobornarlos o amenazarlos para que no publiquen ciertas informaciones, mientras que otros intentan utilizarlos para difundir su propia propaganda. Esta representación realista de los desafíos éticos que enfrentan los periodistas en el mundo real es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Otro ejemplo que me viene a la mente es en *Kukur*. Aunque la serie se centra en una familia que controla un barrio peligroso, los periodistas que investigan sus actividades ilícitas son personajes recurrentes. A través de ellos vemos la dificultad de investigar el crimen organizado y los riesgos que corren aquellos que se atreven a desafiar el poder establecido. *Kukur* va más allá de mostrar la simple investigación de un delito. La serie se adentra en la psicología de los periodistas que arriesgan sus vidas para exponer la verdad. Muestra cómo estos personajes deben lidiar con el miedo, la incertidumbre y la constante amenaza de violencia.
También explora cómo la presión de publicar una noticia impactante puede llevar a los periodistas a tomar decisiones arriesgadas, a veces con consecuencias devastadoras. Un periodista en *Cucur* podría estar buscando la historia que le lance a la fama, pero al mismo tiempo, podría estar firmando su sentencia de muerte al desafiar a una familia poderosa y sin escrúpulos. La serie también pone de manifiesto la importancia de la comunidad y la solidaridad entre los periodistas. A menudo vemos cómo los periodistas se ayudan mutuamente para protegerse de las amenazas y para continuar investigando, incluso cuando la situación se vuelve extremadamente peligrosa. Pero no todas las representaciones son tan heroicas. En algunas series, los periodistas son retratados como personajes oportunistas, dispuestos a manipular la información para obtener beneficios personales o para servir a intereses políticos. Esta imagen, aunque menos halagadora, también es importante, ya que nos recuerda que el periodismo, como cualquier otra profesión, puede ser susceptible a la corrupción y al abuso de poder. Es crucial que las series muestren también esta faceta del periodismo. No todo es valentía y búsqueda de la verdad, también existe la manipulación, la tergiversación y la propaganda. Mostrar a periodistas que se dejan llevar por la ambición o que son utilizados como herramientas por el poder es una forma de alertar al público sobre los peligros de la desinformación y la importancia de consumir noticias de fuentes fiables. Este tipo de representación también puede generar un debate importante sobre la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación. Lo que me parece especialmente interesante es cómo las series turcas abordan el tema de la relación entre el periodismo y el poder. En muchas ocasiones, vemos cómo los políticos y los empresarios intentan controlar los medios de comunicación para moldear la opinión pública y proteger sus intereses. Los periodistas se convierten así en peones en un juego de ajedrez peligroso, donde cada movimiento puede tener consecuencias devastadoras. La lucha por el control de la narrativa es un tema recurrente en las series turcas. Los políticos corruptos y los empresarios poderosos saben que los medios de comunicación son una herramienta fundamental para mantener su poder. Por lo tanto, invierten grandes cantidades de dinero para controlar los periódicos, las cadenas de televisión y las estaciones de radio. Los periodistas que se atreven a desafiar esta situación se enfrentan a la censura, las amenazas e incluso la violencia. La serie a menudo explora las diferentes estrategias que utilizan los poderosos para silenciar a los periodistas críticos. Desde la compra de medios de comunicación hasta la manipulación de la información y la difamación de periodistas, los métodos son variados y despiadados. Además, las series turcas suelen explorar el impacto que el periodismo tiene en la vida personal de los periodistas. Vemos cómo su trabajo afecta sus relaciones familiares, su salud mental y su seguridad personal. Muchos de estos personajes se ven obligados a sacrificar su vida privada en aras de su vocación, demostrando un compromiso inquebrantable con la verdad. El periodismo, como cualquier profesión que implica un alto nivel de estrés y riesgo, puede tener un impacto significativo en la vida personal de los periodistas. Las largas horas de trabajo, la exposición a situaciones traumáticas y la constante amenaza de violencia pueden afectar su salud mental y emocional. Además, la necesidad de mantener el anonimato de las fuentes y la constante vigilancia por parte de los poderosos pueden aislar a los periodistas de sus amigos y familiares. Las series turcas a menudo muestran cómo los periodistas luchan por encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, y cómo el precio que pagan por su vocación puede ser muy alto. Vemos a periodistas que pierden sus matrimonios, se distancian de sus hijos y sufren ataques de ansiedad y depresión debido al estrés de su trabajo. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos de ellos se mantienen firmes en su compromiso con la verdad y la justicia. Y ahora hablemos un poco de cómo estas representaciones pueden influir en la percepción que el público tiene del periodismo. Creo que las series turcas tienen el potencial de generar un debate importante sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Al mostrar tanto los aspectos positivos como los negativos del periodismo, estas producciones pueden ayudar a que el público desarrolle una visión más crítica y reflexiva sobre la información que consume. Las series de televisión tienen un poder enorme para influir en la opinión pública. A través de personajes complejos y tramas emocionantes, pueden transmitir mensajes sutiles pero poderosos sobre temas importantes como la libertad de prensa, la ética periodística y la responsabilidad de los medios de comunicación. Al mostrar tanto los aspectos positivos como los negativos del periodismo, las series turcas pueden ayudar a que el público comprenda mejor el papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad y cómo pueden afectar sus vidas.
Pueden fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de proteger a los periodistas que arriesgan sus vidas para exponer la verdad. También pueden ayudar a que el público sea más crítico con la información que consume y a que aprenda a distinguir entre las noticias fiables y la propaganda. Es importante recordar que las series de televisión son, ante todo, obras de ficción. No pretenden ser un reflejo perfecto de la realidad. Sin embargo, pueden ofrecer una ventana a ciertos aspectos de la sociedad y plantear preguntas importantes sobre temas relevantes. En el caso del periodismo, las series turcas pueden ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa, la ética profesional y el papel del periodista como vigilante del poder. Es fundamental recordar que aunque las series turcas pueden ofrecer una visión interesante y entretenida del periodismo, no son un sustituto de la realidad. Son obras de ficción creadas para entretener y generar debate, no para proporcionar un análisis exhaustivo y objetivo del periodismo en Turquía. Por lo tanto, es importante verlas con una mirada crítica y no tomar todo lo que se muestra como un reflejo fiel de la realidad. Sin embargo, pueden servir como punto de partida para una reflexión más profunda sobre la importancia de la libertad de prensa, la ética profesional y el papel del periodista como vigilante del poder. Claro, hay que ser conscientes de que la representación del periodismo en las series turcas también puede estar influenciada por factores políticos y culturales. En un país como Turquía, donde la libertad de prensa ha sido objeto de controversia en los últimos años, es importante analizar críticamente cómo se retrata a los periodistas y qué mensajes se transmiten a través de estas representaciones. El contexto político y cultural de Turquía es fundamental para comprender la representación del periodismo en las series turcas. La libertad de prensa ha sido un tema controvertido en Turquía en los últimos años, con numerosos periodistas encarcelados o perseguidos por su trabajo. Esto ha generado un clima de autocensura en los medios de comunicación y ha dificultado la investigación de temas sensibles como la corrupción gubernamental y los abusos de poder. Por lo tanto, es importante analizar críticamente cómo se retrata a los periodistas en las series turcas y qué mensajes se transmiten a través de estas representaciones. ¿Se les muestra como héroes valientes que luchan por la verdad, o como personajes oportunistas que se dejan llevar por la ambición y el poder? ¿Se abordan los temas de la censura y la autocensura, o se ignoran? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos al analizar la representación del periodismo en las series turcas. En definitiva, los personajes periodistas en las series turcas son mucho más que simples figuras secundarias. Son reflejos de una realidad compleja y cambiante, que nos invitan a reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad. A través de sus historias, podemos aprender sobre los desafíos que enfrentan los periodistas, los dilemas éticos que deben resolver y el impacto que su trabajo tiene en el mundo que nos rodea. Nos muestran la importancia de la libertad de prensa, la ética profesional y la necesidad de proteger a los periodistas que arriesgan sus vidas para exponer la verdad. También nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de noticias y a ser más críticos con la información que recibimos. Así que la próxima vez que veas una serie turca, presta atención a los personajes que son periodistas. Observa cómo se comportan, qué decisiones toman y cómo influyen en la trama. Estoy segura de que te sorprenderás al descubrir la riqueza y la complejidad de estas representaciones. Y quizás incluso te inspires a valorar aún más el trabajo de los periodistas que se dedican a informarnos y a mantenernos al tanto de lo que sucede en el mundo. Te animo a que veas estas series con una mirada crítica y reflexiva, y que te preguntes cómo la representación del periodismo en estas producciones se relaciona con la realidad que conoces. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis de los periodistas en las series turcas. Hemos visto cómo estos personajes a menudo inesperados, se roban el show y conquistan nuestras pantallas, reflejando la complejidad y los desafíos del periodismo en el mundo real. En resumen, exploramos la diversidad de representaciones, desde el periodista idealista hasta el sensacionalista, analizando cómo las series turcas abordan temas como la censura, la desinformación y la relación entre el periodismo y el poder. También hablamos de cómo estas representaciones pueden influir en la percepción que el público tiene del periodismo y cómo debemos analizarlas críticamente, teniendo en cuenta el contexto político y cultural de Turquía. Quiero agradecerte de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que te haya resultado interesante y que te haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué series turcas con personajes periodistas te han gustado más?
¿Qué opinas de la representación del periodismo en estas series? Deja tus comentarios abajo, me encanta leerte. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te interese. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.